Martes de tercer grado, es martes del doctor Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticiero Televisa. Querido Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, mi querido Joaquín, una vez más con el gusto de estar contigo. Igualmente, Leopoldo, ¿cómo ves? ¿Cómo ves todo? Pues mira, ya están saliendo encuestas, que ya, bueno, en la medida que se acerca la elección, creo que nos dicen cosas, pues interesantes, cada vez más interesantes, pienso yo. Y la última de Consulta Mitofsky, que fue publicada apenas la semana pasada, nos dice ciertas cosas sobre las alianzas, otras sobre los partidos y otras sobre los candidatos que me parece que vale la pena rescatar. En un primer plano, cuando se pregunta solo sobre partidos o alianzas y no sobre candidatos, lo que resulta es que la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano sale a la cabeza y con una ventaja importante sobre lo que podría ser una alianza PRI-Verde, Morena, PT. Digamos, en el ámbito de las alianzas, la que más votos o intenciones de votos concita es la del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Me supongo que para quienes están tratando de forjar esa alianza, pues es una muy buena noticia en principio. Ahora, una cosa que es interesante, y lo hemos platicado aquí, Joaquín, es que esa alianza no es la suma de los votos de cada uno de los partidos que la integran. Es decir, si tú sumaras las intenciones de voto para el PAN, cuando se le pregunta a la gente solo sobre partidos, no sobre alianzas, los votos del PAN, del PRD y Movimiento Ciudadano, pues alcanzan intenciones de voto 27 puntos porcentuales. Cuando la pregunta ya no es sobre partidos, sino sobre la alianza en su conjunto, la alianza obtiene 22 puntos porcentuales o 22% de las intenciones de voto, para ser más exacto. Y lo que sucede es que, en efecto, los partidos no se llevan a la alianza la totalidad de sus simpatizantes, Joaquín. En donde es más evidente este caso es en el PRD. Ya cuando empiezas a hacer los cruces interesantes que puedes hacer a partir de la encuesta, te das cuenta, por ejemplo, que una tercera parte de los perredistas, de los que dicen cuando se le pregunta por partido que votarían por el PRD, una tercera parte de ellos no votaría por la alianza. De hecho, una tercera parte de ellos más bien migra hacia Morena, y lo cual hace todo el sentido. Un partido de izquierda sumándose a una alianza que para todos los efectos prácticos está encabezada por el PAN, un partido más bien de derecha, pues hay una parte de su electorado que dice, no, yo a esa alianza no voy. Y también lo que encuentras en estos datos que es interesante es que una parte importante de los electores, ya cuando les preguntas por alianzas, como que parecen confundirse o parecen no tener claro qué es lo que está en juego o cuál es la suma de votos y cuáles podrían ser incluso los candidatos. Entonces, los no decididos, los que no te declaran una preferencia, sube considerablemente. Entonces parte de los votantes de los partidos no se va a la alianza, y otra parte, sino se va a otros partidos, y otra parte se va a la indefinición, un poco como diciendo hay que esperar y ver la alianza. Entonces, eso es, digamos, en un primer nivel lo que me parece muy interesante. La alianza PAN-PRD Morena PAN-PRD y Movimiento Ciudadano ciertamente se coloca a la cabeza, pero en realidad, al PAN sumar el PRD y Movimiento Ciudadano solo le suma menos de 2 puntos porcentuales, 1.8 puntos porcentuales, y no los 7 que sería la suma de todos los partidos. Ahora, en otro plano, ya cuando la pregunta es sobre candidatos, lo que te das cuenta es que Andrés Manuel López Obrador lleva la ventaja. Pues es evidente que esto es así, entre otras razones, porque es el único que ya se identifica claramente como el candidato de un partido. Es decir, tiene esa ventaja sin duda. Tú ves los careos, todos los careos que hacen las encuestas. Entonces ponen a Osorio Chong, ponen a Margarita, ponen a Andrés Manuel López Obrador, o distintas combinaciones. En todas las combinaciones aparece Andrés Manuel López Obrador. Y otra cosa que encuentras que me parece a mí muy interesante, Joaquín, y muy reveladora, es que no hay diferencias sustantivas en las intenciones de voto que jalan cualquiera de los candidatos del PRI o del PAN. Es decir, no es que en los careos no es que Osorio Chong sea mucho más fuerte que Mido que Nuño, o al revés. Vaya, todos ellos casi tienen las mismas intenciones de voto. Lo mismo pasa con el PAN.
no es que Margarita Zavala tenga muchas más intenciones de votos que las que puede tener Anaya o incluso Moreno Valle. Casi son las mismas intenciones de votos. Pareciera que los candidatos para el PRI y el PAN, y yo creo que es por la indefinición que todavía hay al respecto, son irrelevantes, no es ni le suman ni le quitan, no cambian en mucho la ecuación. De todos los probables candidatos en estos careos, Andrés Manuel López Obrador, Joaquín, es el único que tiene más votos que su partido, es decir, más intenciones de votos que su partido. En intenciones de voto el PAN, como partido, tiene más que cualquiera de los posibles candidatos del PAN. En intenciones de voto el PRI tiene más que cualquiera de los posibles candidatos del PRI. No es así con Morena. Morena tiene intenciones de voto por abajo de las que suma Andrés Manuel López Obrador. ¿Y por qué esto es así? Pues en parte porque Andrés Manuel López Obrador logra tener la totalidad del voto de Morena, es decir, no es que algunos votantes de Morena, cuando le pongas el candidato López, ya le pones el candidato López Obrador, se vayan, se quedan ahí, pero además jala una parte muy importante de los votos del PRD y también, Joaquín, jala una parte importante de los votantes que en principio se declararían a favor de un independiente o que no declaran preferencia. Es decir, Andrés Manuel López Obrador creo que logra consolidar casi la totalidad del voto izquierdo, no la totalidad porque el PRD mantiene parte de su voto, aun cuando ya el candidato de Morena se le pone el nombre de Andrés Manuel López Obrador, y además logra obtener buena parte del voto que le podríamos llamar antisistema, Joaquín, porque es el voto de los independientes, es de los que no declaran, digamos, los que están más alejados de los partidos, a ellos también les muerde Andrés Manuel López Obrador. Lo que ves al final de cuentas es que con o sin alianza, el PAN y el PRD esencialmente compiten por el mismo voto, digamos, es el voto del centro y el centro derecha en el espectro político, es un voto más sistémico. López Obrador está en el voto más antisistema y compiten por ese voto. Las alianzas sí le suman algunos puntos, insisto, no todos los puntos de los partidos, pero algunos puntos. Pero al final me parece que la clave, porque están compitiendo esencialmente por la misma bolsa de votos, es que para ellos, que cualquiera que sea sus candidatos del PAN en alianza o sin alianza y del PRI en alianza o sin alianza, pues lo esencial va a ser desfondar al otro, es decir, el voto anti López Obrador se tendrá al final de cuentas que juntar y ir a favor de un candidato del PRI o a favor de un candidato del PAN, si es que tienen una posibilidad de vencer. Es decir, veo difícil que si se mantiene una carrera de 3 al final, López Obrador, un candidato del PRI y un candidato del PAN, pueda el PRI o el PAN obtener la victoria. Me parece que, como vimos en el 2006 y en el 2012, uno de esos dos partidos tiene que caer y el otro consolidar el voto anti López Obrador, Joaquín. Eso es lo que veo en las encuestas. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí hay que partir de algo, Leopoldo. Primero y segundo lugar de las elecciones de 2006, Felipe Calderón y López Obrador tuvieron prácticamente 2/3 partes del voto en contra, porque ganaron por tercios. Sí, bueno, ganó Felipe Calderón por tercio y López Obrador se quedó con el otro tercio. Desfondado allá con un 22% quedó Roberto Madrazo. En 2012, Peña gana con el 39%, que entraría en los tercios. López Obrador tiene un 31% que entraría en los tercios y se quedó allá muy lejos Josefina Vázquez Mota. El tema es que los partidos tienen 2/3 partes de la población que no en contra o que no votaría por ellos. Aquí entonces yo creo que la lucha es como en el 2000 por el voto útil. No sé qué opinas. Pues sí, mira, en principio sí son tercios, e incluso cuando tú ves en esta encuesta, cuando se le pregunta a la gente por partido, pues no hay diferencias realmente significativas entre Morena, el PRD, el PAN y el PRI. Entonces, en principio son tercios. Ahora, lo que ha pasado en el 2006 y en el 2012 es que esos tercios no se mantienen tal cual, porque hay una de esas partes. En el 2006 fue el PRI, que se cae, está cerca del 22%, como dices tú, y en el 2012 quien se cae es Josefina Vázquez Mota, y eso permite que el PRI gane. Es decir, creo que bajo la lógica de los tercios, si los tercios se mantienen, el tercio mayor lo tiene Andrés Manuel López Obrador.
La única manera que el PRI o el PAN podrían ganar es quitándole votos el uno al otro, en cualquiera de la dirección que se piense, o sea, el PRI quitándole votos al PAN o el PAN quitándole votos al PRI. Y esto en el 2006 y en el 2012 fue particularmente claro en el norte del país y en el occidente del país, Joaquín. Esta transferencia de votos entre el PRI y el PAN. Y aquí me parece que está claramente como que delimitado el campo de acción, digamos. De un lado está todo el voto antisistema, y ahí López Obrador esencialmente pues compite en cierto sentido con los independientes y con los que no están seguros de votar o no te dicen por quién votar. Y en otra franja está el PRI y el PAN compitiendo por el mismo voto, Joaquín. Sí, mira, Leopoldo, aquí tengo los datos. En 2006 Roberto Madrazo se desplomó al PRI, a la tercera fuerza, y logró el 22% de los votos, contra el 35.91% de Felipe Calderón y el 35.29% de López Obrador, aquí hay diferencia de 0.56%. En 2012, Enrique Peña tuvo el 38.2% de los votos, López Obrador el 31.59%, y se desplomó Josefina Vázquez Mota, no tanto como Madrazo, el 22% de Madrazo, pero sí con un 25.41%. Exactamente, como ves ahí, Joaquín, una de las tres partes cae más abajo del tercio. Madrazo en 22% en 2006 y Josefina Vázquez Mota en 25% en 2012. Hay que recordar, como tú dices, que Felipe Calderón había tenido 35% del voto y fracción, es decir, hay una caída de 10 puntos porcentuales. Sí, es una caída importante, y eso es lo que permite, o lo que es un factor que contribuye ciertamente al triunfo de Enrique Peña Nieto. Insisto, si se mantuvieran los tercios en los 30 y tantos todos, creo que el tercio mayor hoy por hoy lo tiene Andrés Manuel López Obrador. Sí, hoy por hoy sí, yo creo que será un factor también que dispare a los partidos o los hunda la nominación del candidato, porque hoy solo hay un candidato, que es Andrés Manuel López Obrador, y en estos careos que hacen las encuestadoras, pues los ponen por lo menos contra dos de los que no van a ser candidatos, o incluso contra ninguno de los que va a ser candidatos. En efecto, y lo que vemos es que un candidato puede sumarle a su partido o puede restarle a su partido. Regresemos al 2006, Joaquín. Así es. Ahí, pues, Madrazo tiene 22% del voto. Se suponía, y todos decíamos, que el piso del PRI, que el voto duro del PRI estaba cerca del 30%, a lo mejor 28, 29, 30%, pero pues una candidatura como lo de Madrazo lo lleva a 22%. Eso puede suceder, y al revés, en el 2012 ves a un Enrique Peña con 38%, claramente más que lo que es el voto, digamos, duro del PRI. Entonces sí, el candidato puede hacer toda la diferencia del mundo, y la verdad es que como hay aquí, como tú lo has dicho muchas veces, Joaquín, López Obrador tiene la ventaja de ya ser candidato, digamos, no en términos formales, pero en términos reales, digamos, el virtual candidato. Ese plus que le da Morena, ya lo sabemos, es el que tiene ahorita. Sí, le da mucho más votos a Morena que los que tendría, digamos, solo como partido. Vamos a ver qué pasa en las nominaciones del PRI y del PAN para ver si son candidatos que le suman o le restan a sus partidos. Bien, en fin, querido Leopoldo, pues vamos a ver cómo son las cuentas, porque, y volvemos a lo mismo, el PRI en 2006 tuvo el 22% de los votos con Madrazo, y en el 2012 subió al 38.2% de los votos con Peña Nieto. Una ganancia de 16 puntos porcentuales, enorme, Joaquín. Sí, y el PAN, como sí, los decías candidatos tú, hacen una diferencia, sí hacen una diferencia enorme. Y por eso también, Joaquín, cuando en las encuestas ahorita se pregunta por alianzas, digamos, sin mencionar candidatos, bueno, pues da una idea de lo que pasa. Sí, la alianza más fuerte, digamos, en términos abstractos, es la del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Pero también, ¿qué tan fuerte va a ser esa alianza o no? Pues va a depender de su candidato, claro, al igual que si no hubiese alianza. Claro, y en el otro caso, Felipe Calderón tuvo el 35.91% de los votos en 2006 del PAN, y Josefina Vázquez Mota tuvo 10 puntos menos, el 25.4. 10 puntos porcentuales. Y López Obrador,
Y López Obrador pues se mantiene, ¿no? Él no cambia tanto, pasa de 35 o 20 y tantos a 31 y medio. Sí, es decir, ahí las fluctuaciones no son tan grandes. Pierde 4 puntos. Él sí mantiene siempre su tercio, digamos. Sí. Él mantiene su tercio. Quienes no lo han mantenido son, en un primer momento, Madrazo, y en un segundo momento, Josefina Vázquez Mota. Pero el que no lo hayan mantenido explica en buena medida la victoria en el primer caso de Felipe Calderón Hinojosa y en la segunda de Enrique Peña Nieto. Entonces, esto sí podemos concluir algo en un principio, con todas las reservas, Leopoldo, que López Obrador puede seguir manteniendo su base de 30 puntos y que el que le quiera ganar necesita más de 30 puntos. Así es, sin duda, necesitará más de 30 puntos, Joaquín. En fin, pues gracias, querido Leopoldo, te mando un abrazo. Otro abrazo, mi querido Joaquín. Nos vemos al rato, que estés muy bien. El doctor Leopoldo Gómez Porgioy. Hoy es martes de tercer grado.